Jairo Roberto Moncayo Pascuasa había fallecido la noche anterior, en la flor de su juventud. Detenidos en Lebrija, Santander, acusados de fabricar artefactos explosivos. Los familiares aseguran que se trata de un falso positivo judicial. Que es un buen recurso distraer la opinión hablando de violaciones imaginarias de derechos humanos y hablando de presos políticos. En el caso nuestro, el ingreso a la universidad fue a través de estudiantes que reclutamos, era para saber de los líderes estudiantiles que supuestamente tenía la subversión allá. Y la misión era conocer a los líderes estudiantiles, conocer a los profesores, su pensamiento, qué hacían además de estar estudiando y además de estar dando clases. Y lógicamente, pues para tomar represalias. Esta es la confesión de Aníbal de Jesús Gómez, excomandante paramilitar del Frente Brigadas Campesinas Antonio Nariño, hecha para la Comisión de la Verdad el 19 de agosto del 2021. Esto a raíz de que solo en los últimos años, miembros de la fuerza pública y grupos armados ilegales han reconocido que han criminalizado y perseguido a los estudiantes en Colombia. Hoy, desde la humildad, que es el punto de partida que realmente permite transitar a la reconciliación, debo decir que me acerco a la comisión, que me acerco a ustedes, para decir que durante mi vida profesional entregada desde la policía al servicio de los colombianos, tengo que reconocer hoy que en muchos casos nos equivocamos y que esas equivocaciones, en mi caso particular, me llevan a pedir perdón. Señalo que la universidad, que no estuvo exenta, que no estuvo por fuera y por el contrario estuvo atravesada por distintas formas de violencia, incluyó como una forma de violencia ser estigmatizada. Y yo francamente reconozco que por lo menos mientras fui director de inteligencia a finales de la década de los 90, seguramente contribuí a estigmatizarla. La confesión de Naranjo se evidencia en el denominado caso Lebrija, llamado así luego de que un grupo de estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional, junto a un docente de esta misma institución, fueran detenidos en una finca en Lebrija, Santander. Víctimas de un montaje judicial, en el procedimiento fueron hallados 136 artefactos explosivos conocidos como papas bomba. En consecuencia, fueron acusados de integrar un grupo armado insurgente. La defensa de los estudiantes alegó diversas irregularidades en el proceso. Uno de ellos fue la infiltración de un agente de la Dirección de Inteligencia de la Policía, la DIPOL, identificado como Cooper Diomedes Díaz Amado. Este señor se hacía pasar como estudiante en diferentes universidades del país. Bajo el alias de Esteban se ganaba la confianza de los líderes estudiantiles y así convocaba más estudiantes para poder criminalizarlos. A la finca en Lebrija, Santander, estaban convocados cerca de 16 estudiantes, pero no todos fueron. Los que sí viajaron fueron víctimas de este falso positivo judicial. La mamá de una de las víctimas afirma que el señor Cooper Diomedes apenas se retiró de la Universidad Pedagógica, se inscribió en otras más, seguramente para cometer más de estos crímenes. Los demás, pues es que Cooper recorría las universidades. Cooper no solamente, él estaba matriculado en la pedagógica, pero él se perdía de vez en cuando. Entonces él decía que era por sus trabajos que estaba haciendo de sistemas, que tenía mucho trabajo, entonces sí, pues que necesitaba plata, entonces, que estaba ocupado en eso y de pronto era que se perdía un tiempo y volvía, aparecía y normal, y en ese tiempo entonces iba a las otras universidades. Además él decía que él como líder estudiantil, pues que tenía otros conocidos en otras universidades, pero pues normal que fuera líder estudiantil, y se los fue ganando a todos para tener la confianza de ser él quien organizaba el encuentro en Lebrija.
Una década después de lo sucedido en 2012, la defensa de los estudiantes logró demostrar que todo lo sucedido se trató de un montaje judicial encabezado por el agente Cooper Diomedes Díaz, quien implantó las pruebas incautadas el día del allanamiento. Ahora bien, la fuerza pública no ha sido el único actor participativo dentro del conflicto armado, pues estos se aliaron con grupos paramilitares para realizar las diferentes capturas, montajes, masacres y desapariciones de estudiantes. Soy Guillermo León Marín Pulgarín. Hice parte del Frente Brigadas Campesinas Antonio Nariño, del bloque Libertadores del Sur. En ese entonces, en el año 2000 a 2005, cometimos muchos hechos atroces en contra de la comunidad nariñense. Entre ellos los estudiantes Marcos Salazar y Jairo Moncayo. No había ningún motivo porque a mí no me consta de que ellos eran lo que dicen o que por el cual murieron, no. Solo una información como en todas fueron falsas. Las universidades han sido foco del conflicto armado aquí en Colombia. Los estudiantes han sido históricamente parte de ese enemigo interno que ha perseguido el Estado. Por cuenta de este fenómeno se ha estigmatizado particularmente a estudiantes de universidades públicas, muchos de ellos con liderazgos políticos, que cursan carreras de humanidades y que son críticos frente a las políticas del establecimiento. El sargento fue el que a nosotros nos dio la lista de los estudiantes que había que quitarles la vida. A Jairo Moncayo, a Adriana Benítez, a Marcos Salazar, al vigilante. Esa información la dio el sargento de inteligencia, me la dio a mí. Desde los años 90, el Estado y los grupos paramilitares han tejido nexos para criminalizar y perseguir a los estudiantes. Esto ha hecho que el conflicto de intereses haya escalado a niveles tan altos que se hayan creado nuevas maneras de criminalizar y judicializar a los jóvenes. Esto se ha logrado a través de la infiltración de agentes oficiales y de directivas y estudiantes a las universidades. Esto puesto por los grupos paramilitares, con el único fin de obtener información. Así lo relató Nodier Giraldo, excombatiente de las AUC, a la Comisión de la Verdad. La orden era que todo lo que oliera a su versión o hiciera parte de su versión, había que eliminarlo en ese momento. Desafortunadamente se cometieron muchos errores, se hicieron cosas como dar órdenes o cometer homicidios sin ir a investigaciones a profundidad. Y de la misma manera, y teniendo en cuenta que estos grupos subversivos buscaban la continuidad y el progreso de sus acciones y su ideología, se buscaba el reclutamiento efectivo dentro de las universidades. Sí, en la mayoría de los casos habían listas, horrendas listas, por llamarlo de alguna forma. Habían seguimientos y pues la gran mayoría de esa información venía de instituciones de inteligencia del Estado. Eso no lo podemos negar, no lo podemos desconocer, hay que decirlo, ya se ha dicho. En el proceso de justicia y paz se ha dicho, desafortunadamente en ese proceso se ha quedado todo oculto, hay muchas cosas que no se saben. Otro de los ejemplos se dio en las instituciones educativas en el Magdalena. Allí fueron blanco de la violencia incurrida principalmente por las autodefensas campesinas. Allí no estaba presente el Estado y el paramilitarismo logró una capitalización de los recursos y un control total. Las órdenes eran asesinar a estudiantes y miembros de la institución que estuvieran en listas por su militancia en ideologías de izquierda o por ser presuntos miembros de la guerrilla. Mi nombre es Carlos Arturo Romero Cuartas, desmovilizado del Bloque Norte. Hice parte del Frente José Pablo Díaz que operó en la ciudad de Barranquilla. Ingresé en el año de 1999
y fui una de las personas que cometió varios de los homicidios contra los miembros de la Universidad del Atlántico. Para la época de los hechos, las autodefensas se aliaron con miembros de la policía, el ejército, la SIJIN, más que todo con los gaulas y funcionarios de la Universidad del Atlántico para asesinar, desplazar, amenazar y estigmatizar a miembros, a profesores y estudiantes de la universidad por las denuncias que estos hacían contra los malos manejos de presupuesto de la universidad. Luego de una constante criminalización a los estudiantes, se han generado investigaciones y mesas de diálogo en donde los actores armados han confesado sus crímenes, comprobando así la existencia del fenómeno y también brindando información sobre las distintas operaciones que se llevaron a cabo en diferentes regiones del país. Esto ha generado un acercamiento a la verdad con los familiares y amigos de los estudiantes asesinados y desaparecidos, que nunca fueron ni sepultados ni encontrados. Sí, se dio la orden en ese entonces. Yo entré a ser comandante financiero en el año 2002 y la orden era pues todo lo que se investigara o lo que oliera que estaba trabajando para llevar información a los grupos de izquierda, se le daba, se asesinaba. Es algo que no hubiera sucedido porque pues todos tenemos derecho a pensar. Unos estaban sembrando una semilla de una ideología y otros quisimos erradicarla. Desafortunadamente esto no nos trajo nada a ninguno, nadie ganó, solo quedaron muertes, tristeza y dolor. Si bien la infiltración de militares es ilegal, hubo un tiempo en el que no fue así. En 1978, en el gobierno de Julio César Turbay, se promulgó el Estatuto de Seguridad, una política cuyo objetivo era erradicar al enemigo interno. Esto derivó en extralimitaciones por parte de las fuerzas militares y la Policía Nacional, quienes amparados por esta normativa asesinaron, torturaron y desaparecieron a los estudiantes. Indudablemente el gobierno más represivo, ¿no?, frente a la protesta social, frente al movimiento guerrillero, frente a las organizaciones estudiantiles, fue el gobierno de Julio César Turbay Ayala, que fue entre 1978 y 1982. Se recuerda incluso el Estatuto de Seguridad, que fue una norma policial y jurídica que permitía encarcelar sin fórmula de juicio a personas que fueran sospechosas de participar o en la protesta social y popular o en organizaciones, los que dirigieran manifestaciones, en fin, todo ese tipo de actividades era drásticamente sancionada con cárcel, con detención por parte de las autoridades, basándose en el Estatuto de Seguridad. Ese fue el gobierno que tuvo, digamos, una mayor incidencia negativa dentro de la protesta social. Por lo anterior, es importante y fundamental denunciar el fenómeno, hablar sobre él y visibilizar los casos que ya se conocen e investigar sobre los que no. Escuchar las confesiones de los actores armados es duro, pero es el único camino para esclarecer la verdad de los hechos. En un intento por erradicar de una vez y por todas la persecución que han vivido durante años quienes hacen parte de las instituciones educativas.